Un nuevo mover de Dios ha comenzado en Alabama. Aviva Church, Iglesia Latina. Los pastores Alejandro y Vanessa de Rubens te esperan para bendecir tu vida. Los domingos a las 10:30 am y los miércoles a las 6 p.m. Contamos con cuidado de niños, enseñanzas bíblicas para niños, preadolescentes y jóvenes. Experimenta un servicio diferente con una palabra renovadora de Dios que cambiará tu vida. Los domingos a las 10:30 am y los miércoles a las 6 p.m. Estamos ubicados en el 600 Governors Drive, en la ciudad de Huntsville, Alabama. Zona postal 35801, puerta 5. Para más información, márquenos al 256-652-8497 o visítenos en nuestro sitio web www.avivachurch.org. Me acuerdo que ayer en estos días que estaba trabajando un hermano en la fe en mi casa y casi no lo dejé mucho trabajar, le estaba contando unos testimonios y le estaba contando cuando yo llegué a la iglesia, y eso lo quiero usar como introducción para este sermón. Cuando llegué a los caminos del Señor, que me predicó un amigo nuestro, yo llegué, por ejemplo, un domingo que fui a la iglesia, fuimos a escondidas, porque mi mamá no quería, o sea, ella en la religión oficial era la nuestra, que era de generación en generación desde Italia, que venía de esa generación, y teníamos también temor de decirle que íbamos a ir a una iglesia evangélica. Y fuimos a la iglesia, hermano, escondidas. Y yo dije, qué bueno, recibí a Cristo, recibí al Señor, Dios hizo algo tremendo allí. Me quitó un vicio de algunos años que tenía ese mismo día, fui libre de un vicio, del vicio del cigarrillo, fui libre ese mismo día que fui a la iglesia. Sentí que los pulmones me los llenaba el Señor, no necesitaba más. De ese día no fumé nunca más hasta hoy y no fumaré más, porque el Señor cuando hace la obra la hace completa. Amén. Pero entonces estaba ahí acercándome al Señor, buscando a Dios, y yo pasaba música en un lugar de noche, y me acuerdo que esa semana me llamó el dueño y me dijo, no sé por qué, pero tengo que echarte. Entonces yo le dije, ¿por qué? ¿Qué hice mal? Dígame, yo estoy trabajando. Y me dijo, no me preguntes por qué. Simplemente tú no hiciste nada malo, simplemente no puedes venir a trabajar aquí. Esa fue mi primer adversidad. Hoy tenemos el sermón enfrentando la adversidad. O sea, yo llegué a Dios y me quedé sin trabajo. Miren qué bendición. Entonces le pregunté a mi amigo que me estaba predicando y me fui para la casa y le dije, ¿cómo funciona en la iglesia? ¿Tú te entregas y te quedas sin trabajo? ¿Es así como Dios bendice? Mire la pregunta que le hice, pobre muchacho. Y él me miró y me dijo, hoy no lo entiendes, pero un día lo vas a entender. Y yo dije, dentro mío, no voy a entender nada, no entiendo nada. Me entrego y me quedo sin trabajo. Ese fue el primero. Empezamos a ir a la iglesia y el segundo, a poquito tiempo de entregarnos al Señor, la segunda adversidad fuerte era que habíamos deshonrado a la familia, a la religión de la familia, a la religión que venía de años, ¿no? Entonces, claro, nadie lo hizo con maldad, simplemente no comprendieron que nosotros nos habíamos entregado a Cristo. Entonces ahora mi familia no me hablaba, no nos hablamos, había una molestia, había un dolor, había una defraudación, habíamos defraudado la religión y a nosotros no nos importaba, pero esa fue la segunda adversidad fuerte a un bebito espiritual que era yo. Sin embargo, continuamos y un día nos mandaron el cura del barrio y le dijeron al cura, por favor, venga a hablar con los niños porque están siguiendo ahora a la iglesia, están yendo a la iglesia, están siguiendo a Cristo. Y me acuerdo, pobrecito, digo pobrecito, porque vino ese joven cura a mi casa y nos encerramos en la habitación como por una hora y media. Y ahí lo que poco que conocíamos, pero le recorrimos casi toda la palabra de Dios, predicándole, hermanos, en contra de lo que Dios decía, no hagáis estatuas, no hagáis esto y lo otro, y le predicamos, y él calladito estuvo una hora y media. Y cuando nos miró dijo, ¿terminaron ya de hablar? Sí, terminamos de hablar ya. Le contamos nuestro testimonio, lo que Dios hizo. Nos miró y nos dijo, vayan por buen camino, porque vayan por ahí que es un buen camino, sigan por ahí. Entonces me acuerdo que él salió y le preguntaron, ¿y padre pudo convencer a los chicos de que no vayan? Y le dijo, señora,
sus hijos están por buen camino. Amén. Son las adversidades que se presentan, que a veces, hermanos, yo diría que hasta es más fácil dejar un vicio que romper una religión. Ese fue el mayor desafío, reto para mi vida. Romper con eso. Por eso es más fácil a veces que un camello entre por la aguja, ¿no? Que un rico, yo diría que hasta un religioso. Es más fácil que un camello entre por ahí que un religioso se salve. No se asuste, porque nosotros no lo somos. Somos de aquellos que amamos al Señor, que lo servimos por amor, no por cumplir. Lo amamos y lo servimos y lo seguimos. Amén. Jesús se topó con esos, cuando tuvo que predicarles. Y no le tembló la voz para decir la verdad. Por eso tenemos que predicar la verdad, hermanos. Porque la verdad es lo que transforma. La Biblia dice que si flaqueas en el día de la adversidad, tu fuerza quedará, dice, reducida. Miren qué fuerte. Ahí en la adversidad donde no puedes flaquear, Proverbios 24:10. Es ahí donde debes fortalecerte en el Señor. No flaquear, no darle lugar a esos pensamientos, no darle lugar a esas malas noticias o esas cosas que están sucediendo que uno, ¿qué dice? Empieza a flaquear espiritualmente. ¿Y sabe cómo deberíamos estar nosotros aquí en este país? Predicando a tiempo y afuera de tiempo, sirviendo, predicando, teniendo autoridad, teniendo valor, pero no sé qué está pasando, y más en este mes, que la fe flaquea. Hay desnutrición espiritual, hermanos, en estos tiempos. No sé qué pasa, pero es donde más ahí donde tenemos que fortalecernos nosotros en el Señor. Entonces fíjense la diferencia, y una gran diferencia, yo en estos días pensaba, hay una gran diferencia entre un hijo de Dios y uno que no lo conoce al Señor. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la gran diferencia? Son muchas, pero hay una que el cristiano dice que tiene frutos, ¿no? Es el fruto del Espíritu, pero hay frutos: amor, paciencia, gozo, benignidad, templanza, mansedumbre, fe. Contra esas cosas no hay ley. Ese es el fruto que debe mostrarse. Yo pensaba esta semana esto, puso el Señor en mi corazón. Tenemos que mostrar el fruto del Espíritu, hermanos. Y el fruto se tiene que reflejar en otros. En que otros digan, este hermano tiene algo que yo no tengo. Por eso tiene que haber una diferencia entre el cristiano y el que no lo es. El que no tiene a Cristo está vacío. Su mente está vacía. No tiene esperanza. Pero ahora hay muchos cristianos que están igual. Que no tienen esperanza. Que han perdido, han flaqueado, están desnutridos espiritualmente. Entonces esos frutos yo te animo a que los muestres, a que se vean. Si vas a predicarle a alguien con pasión, con amor. Si vas a servir a Dios, hacelo con diferenciate de otro, hacelo con pasión, hacelo con amor, hacelo distinto. Que salga el fruto de tu corazón. Amén. Por eso la tremenda bendición que tenemos los hijos de Dios es que hay armas que tenemos. Yo hablaba con una persona esta semana sobre eso. Uno cuando va a la guerra no puede ir así nomás vestido. ¿Cómo va? Armado, ¿no? Y tiene que ir con el casco, con la ropa, con las municiones, con las armas necesarias. ¿Qué pasa si uno va así, sin nada, a una pelea? Lo matan enseguida. Esa es la diferencia que nosotros tenemos. Tenemos armas espirituales para batallar en tiempos de adversidad. Tenemos armas que el Señor nos dio. Ahora, de todas formas, somos seres humanos que también no estamos exentos a sentirnos agobiados o por los problemas o las situaciones con las que el Señor nos pone a prueba. O sea, no somos súper espirituales, no vivimos de lo sobrenatural, así en el sentido que no caminamos sobre, hermanos, sobre una nube. Vivimos en esta tierra y padecemos, pero no estamos desarmados. Estamos armados de parte del Señor. Por eso, como dije el domingo pasado, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas del enemigo, que se levantan en tiempo de adversidad. Y hay muchas veces situaciones, cosas, claro, a todos, a mí también, a todos nos pasan, que no nos dejan quizás dormir, no nos dejan comer, no nos dejan disfrutar de momentos quizás con la familia,
o atacan las emociones. El enemigo ataca mucho ahí en las emociones. Hoy se habla de el miedo al miedo. Hay personas que tienen miedo a tener miedo. Eso es algo que pasa hoy, es normal, lamentablemente. Miedo a que un día tenga miedo, temores. Y muchas veces, como flaqueamos, es como que les damos poder a esas preocupaciones, autoridad a esas preocupaciones. Cedemos, nos flaqueamos y parece que eso es un gigante. Es más grande de lo que nosotros posiblemente veamos con los ojos de la fe. Cuando el pueblo de Israel mandó los 10 espías, los 12 espías, 10 dieron un reporte negativo y los otros 2 dijeron, los comeremos como pan. Miren, tenían valor. Pero esos 10 dijeron, nosotros éramos como langostas, éramos insectos al lado de ellos. ¿Qué pasó ahí? Se habían declarado perdedores antes de ir. Con eso le estaban diciendo a Dios, somos insectos, ¿qué puedes hacer tú con un insecto, Señor? Sin embargo, había 2 que estaban dispuestos aún a morir, hermanos. ¿No estaba dispuesto David a morir cuando fue a pelear por Goliat? Pero él prefería morir, quizás, y quedar en la historia como alguien valiente, como alguien que tuvo valor para pelear. Pero Dios honró esa valentía. Le quisieron poner la armadura y ¿qué pasó? Era más pesado que él. ¿Qué dijo? No, con esto voy a morir, porque mis armas no son naturales, sino espirituales. Amén. Entonces fíjese, le damos autoridad a esas preocupaciones que toman un lugar que no corresponde en nuestra mente, en nuestras emociones, y así andamos, hermanos. Ahora hay un enemigo que es letal en la adversidad, que se quiere levantar, que se quiere fortalecer. Es como un huracán que se va fortaleciendo de categoría en categoría en los momentos donde hay temor. Ese es el enemigo letal que se quiere levantar. Y qué difícil que es enfrentar el temor, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez que te has topado con este gigante? Te quiero preguntar en este día. Hoy vivimos tiempos, yo diría como nunca antes se han vivido, ¿no? El temor a muchas cosas. Cada vez hay más temor, como le digo, miedo al miedo, el temor a la muerte, el temor emocional. Muchos tienen temor a ser uno mismo, a ser como tú eres. Muchos tratan de ser distintos para agradar a los demás. Muchos tienen temor a perder el trabajo. ¿Qué pasa si pierdo el trabajo? ¿Qué pasa si me agarra tal enfermedad? El temor es un gigante que se quiere levantar, pero no tiene fuerzas, hermano. Uno es el que le da ese poder al temor. Porque el temor tiene una facultad, ¿sabe cuál es? La facultad de intimidar. El temor intimida. Parece que es algo grande, que es un gigante. Y lo que hace es que ataca sin permiso, no pide permiso para atacar. Por eso Dios no nos dio un espíritu de temor, ¿no? Ni de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, que con eso contrarrestamos el temor del enemigo. Y claro, ahí está el temor, que quieren que uno viva atemorizado, debilitado. No, el temor quiere que tú vivas así diciendo, ay, qué miedo que tengo a hacer esto, qué miedo que tengo a hacer lo otro. El temor es como el invierno, hermano, cuando uno tiene frío. Cuando uno tiene frío está ahí que uno no quiere ni salir. El temor trae ese frío espiritual. Nos ata de pies y manos, no nos deja servir, no nos deja predicar, no nos deja tener valor. Entonces, bien decía David en el Salmo 27. Me topé con este salmo esta semana. Y dije, qué tremendo versículo para hablar sobre el temor. Fíjese, acompáñeme al Salmo 27. Jehová dice, es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí, por lo menos ahí hay 3, miren, los malignos, los angustiadores y los enemigos, para comer mis carnes. Ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Miren, ese salmo tiene que ser parte de nuestra carne, hermanos. Tendríamos que aprenderlo de memoria. Cuando vengan esos tiempos de temor, ahí te vas a preguntar,
¿De quién temeré? ¿De quién o de qué tendré que atemorizarme? Porque Jehová es mi luz, Él es mi salvación, Él está conmigo. Mientras yo me mantenga en el Señor, Él está conmigo. Entonces lo que quiera venir contra mí va a caer, se tiene que debilitar, se tiene que morir, se tiene que deshacer. Pero tenemos que mantenernos en esta fe, hermanos. Levántense en el nombre de Jesús. Tenemos que mantenernos en esta fe, creyendo que Dios es poderoso, hermanos. Si Él pudo levantar a Jesucristo entre los muertos. Dice que el Espíritu del Señor lo levantó, ¿no? Al tercer día no se encontró culpabilidad en Él. Ese es el mismo espíritu de resurrección que está en nosotros, que los del Antiguo Testamento no pudieron ver, hermanos, no pudieron comprender. Ellos cada año debían ofrecer un sacrificio y vivían bajo la ley, pero nosotros vivimos bajo la gracia, donde el poder de Dios se derrama en nuestros corazones y el Espíritu Santo está haciendo una obra. Tenemos que correr mejor nosotros y corremos mejor que ellos, porque corremos con la gracia en nuestro corazón. David había conocido el poder de Dios, por eso pudo escribir este salmo. Sabe que la adversidad es buena, porque David pudo escribir este salmo, porque de joven había tenido la victoria con Goliat. Entonces, cuando tú pasas por tiempos de adversidad, es donde ahí te empiezas a fortalecer en el Señor. No tienes que ver la adversidad como algo donde alguien te quiere solamente aplastar. Es que ahí es donde uno se fortalece. Por eso David tiene esa autoridad para declarar este salmo, porque él lo había vivido, había visto cómo Dios, mientras él era pastorcito de ovejas, cómo Dios lo libraba del león, cómo Dios lo libraba, cómo un día fue a llevarle comida a los hermanos y nada más ni nada menos derrotó al gigante. Él había visto que Dios estaba con él y en esos tiempos de adversidad vio el poder de Dios. Por eso un día escribió el Salmo 27 y se preguntó, ¿por qué tengo que tener temor? Si Dios estuvo conmigo siempre. ¿De quién tendré que atemorizarme si una vez le corté la cabeza a un gigante y ahora se me aparece uno de 1 metro, era chaparrito el que se le apareció, de 1,20 m? ¿Y le voy a tener miedo a este chaparrito? Era mexicano, David, mire. Hasta con el tono y todo. Si un día le corté la cabeza a uno de 5 metros y me fortalecí en esa adversidad, ¿le voy a tener miedo ahora a que se me acerque y quiera comer mis carnes? Ellos van a caer, dice. Porque no, el desamparo de Dios está con ellos. Pero el amparo está con David. Entonces, ¿de quién tendré temor? ¿De quién temeré? Y ahí dice, mi corazón no va a temer. ¿No dice así ahí en los versículos que leímos? Yo estaré confiado en el Señor. Entonces, que en este día puedas enfrentar esa adversidad. Cualquier gigante que te quiera detener o que se quiera levantar, no tienes que desanimarte en las pruebas. No te desanimes. Vengo hoy en este día a predicar de que no te desanimes en las pruebas. Porque así como viene la prueba, viene la solución. Dios no te va a poner una prueba que no te pueda sacar. ¿O acaso Dios está limitado, hermanos? Nosotros lo limitamos a Dios. Si Dios te puso en eso, Job, te va a sacar, Job. Entonces quiero compartir en este día algunos puntos acerca de cómo podemos enfrentar esta adversidad. Hace mucho prediqué, pero no voy a predicar el mismo sermón, obviamente, que prediqué hace un tiempo, hace unos años atrás. Y ese punto me quedó siempre en mi corazón. Que yo hablé de que la adversidad crea resistencia, ¿no se acuerdan? La adversidad te hace fuerte. Porque la adversidad crea oportunidades. Mire, así tenés que verlo. La adversidad crea la oportunidad de que tú busques a Dios. De que tú te fortalezcas en el Señor. No tienes que ver la adversidad como un gigante que solamente te quiere aplastar. Es que es la oportunidad que te da el Señor para que lo busques, para que lo encuentres de otra manera, para que se revele de otra forma en tu vida. Así lo tienes que ver. Y es por fe. Y no añado más nada ahí. Por eso Pablo dice en Hebreos que nos hacemos fuertes en la batalla. Él había comprendido que lo que él estaba pasando, que lo que él estaba sintiendo, que la adversidad que él sentía, cómo le pegaban, hermanos, cómo lo obligaban a no predicar la palabra. Por eso yo voy a escribir en Hebreos 11:34.
nos hacemos fuertes en las batallas y nunca sabremos cuán fuertes somos hasta que no pasemos por una adversidad. ¿No? ¿No es así? Hasta que no pases por una adversidad, no vas a saber qué tan fuerte eres. Muchos dicen, pero yo soy espiritual, a mí, ¿sí? Bueno, a ver cuando pases por una batalla, a ver cómo reacciona. Algunos disparan, salen corriendo de la iglesia. ¿No? No queremos que salgan corriendo, queremos que se queden. Pero muchos no dicen, no, yo tengo crecimiento. Yo he escuchado mucho decir, lo que usted predica, pastor, es, ¿cómo decirle? No lo quiero ofender, me dijo alguien. Es básico. No alimenta. Yo estoy a un nivel más alto espiritualmente. Bueno, búscate una iglesia con más nivel espiritual. Creo que aquí no tienes que venir. Pero cuando viene la adversidad, ¿dónde estaba la hermanita que buscaba la espiritualidad? El nivel. Iba a aprender y decía, no, el que enseña está a un nivel bajo. Yo estoy para algo más alto. ¿Ah, sí? ¿Sabes que hasta un niño, hermano, nos puede enseñar la palabra de Dios y dejarnos con la boca abierta? ¿No le habló una mula en el Antiguo Testamento? ¡Una mula! Cuando trajeron el arca, hermanos, un hombre tocó el arca y murió, pero los que llevaban el arca, los animales, no murieron. Ay, estamos en un problema ahora. Dios nos puede hablar desde hasta de las piedras. Dios nos puede hablar hasta de alguien recién convertido. Qué lindo que es eso. Dios nos puede hablar a veces de alguien que no está ni convertido. Ay. Seguimos con el tema mejor. Y uno dice, ¿cómo? Una vez nos pasó en Argentina con Vanessa. Le estábamos predicando a alguien y no era cristiana la señora. Pero la señora nos contó que un día lo había perdonado a su esposa por una infidelidad. Y yo dije, wow. ¿No tiene a Cristo? Y nos está diciendo a nosotros que estamos en Cristo, que lo perdonó a su esposa. Entonces Pablo está aquí diciendo, hermanos, háganse fuertes en la batalla, porque es ahí donde se tienen que fortalecer. Y al pasar por una batalla es bueno aprender las armas que Dios nos dio. Tenemos que aprender a usar esas armas, ¿no? Porque ahí es donde las armas se hacen vivas, ¿no? Es como si tú tienes un arma pero no sabes disparar. Me compré una linda arma, tengo las balas, todo, pero no la voy a usar porque no sé. En la adversidad es donde aprendes a usar las armas. Hay que aprender. Pero las armas espirituales. Porque el día de la adversidad vas a necesitar cargarla y usarla. Amén. Y ahí es donde se hacen vivas las promesas. Yo considero, y sé que es así, ahí se hacen vivas las promesas del Señor. No hay posibilidad de saber dónde estamos parados hasta que un viento nos golpee. Cuando el viento golpea fuerte, ahí sabemos dónde estamos parados. En serio, hermanos, es así. No sabemos dónde estamos parados en Cristo hasta que venga una prueba, hasta que venga una prueba de parte del Señor. Y ahí es donde nos conocemos, en esos tiempos de prueba. Allí donde dijimos el domingo pasado, ahí es donde se ve quiénes somos. Y el Señor le dijo a Israel, y te llevé al desierto y te hice tener hambre, ¿no? Y te sustenté con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido. Y ahí, ¿qué les dijo el Señor? Que los había llevado también para ver qué había en el corazón de ellos. Ahí vino la adversidad, vino el viento fuerte, ahí vino el desierto, el silencio. Esos 40 años fueron llevados ahí para moldearlos. Como el alfarero moldea la arcilla. Ahí fueron llevados. Entonces, ¿quieres saber quién eres tú? Lo vas a saber en tiempos de adversidad, en tiempos de prueba. Porque ahí también es donde uno se hace resistente, dijimos, ¿no? Nos hacemos resistentes. Yo he pasado por muchas adversidades en Cristo, hermanos. Más en Cristo que en el mundo. Hay cosas que no les podría ni contar. Que usted dirá, ¿cómo pastor pasó por eso? Y está hoy predicando la palabra de Dios. Sí, no podría. Son cosas que saben solamente mi esposa. Esas adversidades
han hecho que hoy cualquier enemigo que se levante, uno diga, ¿quién es este incircunciso que se levanta? Uno se fortalece en las pruebas. Se fortalece. Entonces, ¿qué? ¿Salir corriendo? No, yo pasé cosas peores, como David. David dijo eso. ¿De quién tendré temor? ¿De quién me voy a atemorizar? David había visto que Dios había estado con él. Y así está el Señor con nosotros. Entonces, como dije, y este es otro punto, ¿no? La adversidad produce en nosotros personas con valor, yo diría con agallas. ¿Saben? ¿Se usa en su país la palabra agallas? Suena mejor que valor, ¿no? Porque suena más fuerte esa palabra, ¿no? Entonces, cuando tenemos valor, ¿cómo nos volvemos? Nos volvemos audaces, nos volvemos atrevidos. Me acuerdo que una vez iba en el tren y se paró un jovencito y empezó a predicar, hermanos. ¡Qué valor! Yo en ese momento iba en el tren en mi país y yo decía, qué bofeteada que me dio a mí, ¿eh? Yo debería haberme parado y predicar. ¿Cómo predicó y cómo uno se entregó? No importa, pero escucharon todos la palabra de Dios. Audacia, valor. En Bogotá la gente, ¿sabe qué hace? Sube con un púlpito a los colectivos, ¿sabías? Y le paga el boleto, ¿eh? Un púlpito chiquito. Lo ponen ahí y empiezan a predicar. Tremendo, hermano. Oh, con púlpito y todo. Es que la gente cuando tiene a Cristo se tiene que volver valiente. Tenemos que tener valor. Pero acá en este país mucha gente pierde el valor. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué perdemos el valor? ¿Por qué nos acomodamos? ¿Por qué nos deprimimos? ¿Por qué nos acomodamos a un sistema? Si nosotros no vivimos bajo el sistema de este mundo, vivimos bajo el sistema de Dios. Y vendrá sobre vosotros, ¿qué dice? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos a toda ciudad, hasta lo último de la tierra. Ahí está. ¿Qué vino después? La adversidad, la persecución. Por eso cuando tú lees en Hechos dices, la persecución fue un plan de Dios. Pero ahí muchos morían apedreados, muchos cristianos morían prendidos fuegos. Ahí Nerón, como dijimos, prendía fuego a los cristianos y ellos morían adorando a Dios. ¿Cómo Dios va a enviar eso? Sí, Dios envió la persecución para que la iglesia predique el evangelio. ¿Qué pasa cuando la iglesia no predica? Cuidado, hermanos, que no venga la persecución, ¿eh? Mejor prediquemos. Mejor obedezcamos, porque cuando viene la persecución, ahí sí que va a ser con dolor la predicación. Mejor que prediquemos ahora que hay libertad para predicar. Porque hay países donde no te dejan predicar el evangelio. Donde el 0,1% son cristianos. Y ahí van muchos misioneros. El valor es algo tan especial que ahí cuando tú tienes valor, sale ahí a flote algo especial, ¿no? Como dijimos, cuando somos audaces, atrevidos. Y cuando hay dificultades, retos, problemas, amenazas, ahí el valor sale a flote. Porque el valor te empuja, te muestra esa perseverancia, esa osadía que tenemos que tener. El valor hace que mucha gente, hermanos, que a veces tiene un problema físico y le dicen, por ejemplo, usted no va a poder caminar más. El valor hace que esas personas vuelvan a caminar. Se levanten. Porque a veces las noticias nos tiran, hermanos. Nos tiran al suelo. Sin embargo, el valor hace que te levantes. Cuando hay un matrimonio que está pasando por dificultades, el valor hace que un matrimonio empiece a pelear por el amor que tienen. Pelean. Eso te lo da el valor. Pelean por ese matrimonio, mientras los dos quieran, por supuesto, ¿no? El valor se alimenta de los gigantes que se nos ponen en el camino muchas veces. Mira, aún de las cosas adversas. Ahí uno saca el valor. Porque Dios está buscando hombres y mujeres de valor. Hombres y mujeres que se levanten. Fíjese, yo pensaba en esto. ¿No tenía David valor cuando tomó la onda, hermano? Tomó una onda. Y agarró 5 piedrecitas. Y ahí alguien habla de que las piedras tenían un poder especial. No, no tenían ningún poder, eran 5 piedras comunes y corrientes del suelo.
Porque ya estaban buscando, no, es que la onda que tenía era una onda especial. No, era una onda que hacían ahí, hermanos, no era ni la onda ni las piedras. Era la fe. Era el valor. Por eso puedo matar al gigante. Pero Dios necesitaba que alguien se levante. Daniel lo demostró cuando rechazó inclinarse en adoración frente a la estatua de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor se encendió, ¿no?, en su ira. Y ahí no se podía orar sino la estatua. Y él, ¿qué hacía? Abría las ventanas y oraba mirando a Jerusalén. Todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches. Y alguien los vio y dijo, él está desobedeciendo porque está adorando a otro Dios. Y él estuvo dispuesto a morir porque tenía valor. Job lo mostró cuando estaba cubierto de esa sarna, ¿no?, que tenía en el cuerpo. Mostró valor de seguir sirviendo a Dios aunque no tuviera fuerzas. Yo me acuerdo que pasamos una de las adversidades más terribles que podíamos haber pasado nosotros aquí en este país. Y mi corazón se cansó, hermanos. Me diagnosticaron una insuficiencia cardíaca estando aquí. Pero de ahí salieron los mejores sermones, según los hermanos que lo escucharon. Esa serie que Dios me dio, yo no tenía fuerza para predicar. ¿Y sabe qué? No se lo cuento para que digan, ay, pobrecito el pastor. Yo no soy ningún pobrecito. Ninguno de los pastores somos pobrecitos. Yo a veces escucho algunos sermones de pastores que le muestran lástima a las personas, para que las personas vean allá en la iglesia. Y yo predicaba cuando no tenía fuerzas. Hermano, no me deje. No. No somos pobrecitos. Servimos a un Dios de poder. Pero sucedieron las cosas. Y no tenía fuerza para predicar. No tenía fuerza para... Fue un embate fuerte. No me podía levantar, no podía ir a trabajar. No, me sentía débil. Me habían dicho que no iba a durar muchos años. Al año me hicieron un chequeo y me hicieron otro chequeo porque habían dicho que no, y parece que un tercer chequeo para chequear por qué. Y le dije al doctor, no me asuste, ¿qué es lo que usted ve? Me dice, no, lo que vemos es que ahora está bien su corazón. No estaba bien. Y eso no se recupera porque es un órgano que no descansa. Claro, uno descansa, pero el corazón no descansa, hermano. Sigue latiendo todas las 24 horas. Pero ahora veo que está bien. Está dentro de los valores normales. Yo dije, gloria a Dios. El Señor lo hizo. Todavía tiene misericordia, hermano, de nosotros. Y todavía no terminó nuestro plan. Aunque ellos, algunos digan, le queda tanto de vida, usted despreocúpese. Porque el Señor tiene contados los días. Uno no se va a ir antes de cuando se tenga que ir. No se va a ir. No tuvo misericordia. No fue el profeta Natán, ¿no?, que le dijo, él le pregunta a Chuck, que él es el que sabe. No fue el profeta Natán que le dijo que iba a morir y después salió al patio y volvió y le dijo el profeta de nuevo, Dios escuchó tu oración entre que yo salí y volví y te va a dar, ¿cuántos años más? 15, ¿no eran? 15 años más. Ya estaban los días, ya está, ese día se iba a ir. Sin embargo, por misericordia, Dios le dio años a esa persona. O sea que ni un pelo, hermanos, de nuestra cabeza va a caer sin que el Señor así lo mande. Por eso no tenemos temor, tenemos valor. Y mientras estemos aquí en la tierra, dejemos un ejemplo, hermano. Dejemos un ejemplo a nuestras generaciones. Amén. Moisés no tuvo ese valor cuando se presentó un hombre tartamudo. Se presentó delante del faraón. Imagínate, es como que tú te presentes ante un presidente que es famoso, conocido, que es tanta autoridad, que tiene tantos alrededor suyo, y tú dices, ¿yo qué voy a presentarme delante de él? ¿Quién me conoce a mí? Sin embargo, Moisés, tartamudo, faraón, le dijo, así era tartamudo, hermano. Por eso iba con un acompañante para que le traduzca. Era así. Sin embargo, Dios había elegido un tartamudo. Por eso nos eligió a nosotros. ¿Qué creen que tenemos algo, hermanos? No tenemos nada, no somos nadie. Pues a veces veo que se ponen esos nombres y todo, y digo, qué tontería, no somos nadie. No somos nada, hermanos. En las manos del Señor. Y le dijo, faraón, deja a mi pueblo. Y se habrá reído, hermano. Se habrán reído. Dijo, ¿qué? No lo dejaré. Pero tuvo valor.
para presentarse. Porque Dios estaba con él. No importa si uno es tartamudo, si no sabe hablar. No importa. El punto es que Dios esté con nosotros. Y tengamos valor. Entonces se presentó y fue de nuevo, empezaron las plagas. ¿Y qué tuvo que hacer el gran faraón? Soltó al pueblo de Israel. Por una persona que tuvo valor. No sabemos si Dios llamó a otros. Pero lo llamó a Moisés y Moisés respondió, ¿no? Eso también pasó con Josué, como dijimos, ¿no? En el capítulo 1 de Josué, mire, versículos 6, 7 y 9, 3 versículos le doy para que busque. Versículos 6, 7 y 9. ¿Qué le dice allí el Señor? ¿Qué encuentra usted en comparación con esos 3 versículos? ¿Qué palabra encuentra que se repite en esos 3 versículos? A ver. Vamos a hacer como un paréntesis ahora, como un estudio bíblico, como si estuviéramos en el estudio bíblico. ¿Qué encuentra? Ajá, esfuérzate. Y sé valiente, le dice en el 6, ¿no? ¿Qué le dice en el 7? Mira que te mando, ¿no dice? Ajá, pero ya se lo había dicho. Bueno, no importa, se lo dice de nuevo. ¿Y qué le dice en el 9? Pero, esfuérzate y sé valiente. 3 veces se lo tuvo que decir. Ahí está, donde quiera que vayas. 3 veces, porque necesitaba esa valentía, Josué. Lo tercero que yo veo que tenemos que ser valientes, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que ser valientes? Porque Dios nos ha ungido, hermanos. Estamos ungidos de parte de Dios. Los hijos de Dios estamos ungidos para enfrentar los problemas, para darnos fuerzas el Señor en la adversidad. La unción hace que tú te puedas levantar, que tú puedas servir al Señor, que tú puedas levantarte del lugar donde te encuentras, que a veces nos sentimos. La unción te levanta. Por eso yo sentía la unción, hermanos, cuando no podía predicar, cuando no tenía fuerzas, cuando tenía eso débil en mí, no podía ir a trabajar, no tenía fuerzas para levantarme de la cama, pero la unción me levantó. La unción me sacó. Por eso, como dije el domingo pasado, en la vida nos pasa como a Elías, ¿eh? Elías, había tiempo que estaba debajo de un enebro, dijimos, ¿no? Hay tiempos donde nosotros estamos debajo del enebro llorando. Hay tiempos donde se nos cruza una Jezabel. Sí, se cruza. Siempre va a haber una Jezabel que se va a cruzar. Hay tiempos donde nos manda que nos dé de comer a alguien, una viuda. Hay tiempos donde tenemos que orar por alguien que está falleciendo. Elías es un ejemplo de lo que nosotros pasamos. Por eso Santiago dice que era un hombre sujeto a pasiones parecidas a las nuestras, porque él se reflejaba, Santiago, en la vida de Elías. Decía, lo que vivió Elías, yo también lo estoy viviendo yo. Situaciones, ¿no?, que estaba viviendo los discípulos. Entonces, ¿pero qué estamos? Ungidos, ¿no? Dice la palabra de Dios. Estamos ungidos para trabajar en cualquier ambiente. Sea un ambiente hostil, sea un ambiente difícil, sea un ambiente donde no hay tantas pruebas, sea un país como este donde hay tanta frialdad. Estamos ungidos nosotros, hermanos. Por eso ellos se tienen que convertir a nosotros. Y no nosotros a ellos. Que los demás se conviertan a ti. No que tú te conviertas a los demás. Estamos ungidos para enfrentar la adversidad. Porque nosotros podemos hacer cosas que el mundo no tiene. ¿Saben qué es? Que la adversidad puedes cantar. Puedes adorar al Señor. ¿Quién te impide cantar en tiempos de adversidad? Tú cantas en tiempo de adversidad. Mira, te lo voy a decir a ti, Elías. Tú cantas en tiempo de adversidad mientras otros están pensando en quitarse la vida. Porque no tienen a Cristo. Pero tú en la adversidad cantas, adoras, te entregas, te arrodillas frente al Señor. Cuando otro está pensando en el momento donde se pueda quitar la vida, porque no tiene salida. Pero nosotros tenemos la alabanza. No estaba allí Pablo y Silas, ¿qué hacían en la cárcel? Adoraban al Señor, cantaban. Quizás pensando que los iban a matar y dijeron, vamos a cantar la última alabanza, Silas. Canta tú que yo te sigo. Y empezaron a cantar, no había otra, atados de pies y manos. Nosotros podemos reír de gozo mientras otros están llorando de pena, hermanos.
Por eso dice que hay una tristeza que produce muerte, pero hay otra que produce vida, ¿no? La tristeza que según el mundo, ¿qué produce? Muerte. Pero la tristeza que produce cuando uno va a la presencia del Señor es una tristeza para cambios, es una tristeza para entregarse, es una tristeza para salvación. Amén. Es una convicción que el Señor nos da. Es allí donde nosotros podemos caminar mientras otros se deprimirían. Nosotros podemos levantarnos y caminar y fortalecernos en el Señor. Y muchas veces caminamos en un lodo cenagoso, ¿no? En un lodo que se abre en la tierra. Pero fíjate que nosotros podemos criar a nuestros hijos, podemos servir a Dios, podemos trabajar y caminar a la vez en esos lugares tenebrosos, en esos tiempos de adversidad, porque Dios está con nosotros. Mira, cuando Pablo fue a predicar, lo picó una culebra, le picó, ¿no? Y dice que en el fuego se la sacudió y la sacó. ¿Y qué estaba esperando la gente que no conocía a Dios? Que se hinchara y que se muera. ¿Qué pasó con Pablo? No le pasó nada. ¿Sabes cuántas veces quisieron matar a los apóstoles? No pudieron, a muchos. A Juan lo quisieron envenenar, dice la historia de la iglesia. Pero Dios tenía un plan superior, que esté en la isla de Patmos para recibir la revelación. Hasta que él no iba a cumplir ese plan, no iba a morir. Estamos ungidos para ser diferentes, hermanos, para hacer la diferencia. Por eso, como dije, Pablo podía cantar en la cárcel. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que cuando alguien está ungido, esto es tremendo, mire. Cuando alguien está ungido, y ahí lo que le pasó a Pablo, ¿no? Fíjate, estaba en la cárcel, lo habían golpeado, lo habían encerrado. ¿Qué hace alguien ungido? Termina siendo el líder de la cárcel. ¿Qué hizo José? Lo metieron en una cisterna, lo vendieron. Pero ese fue el plan para que termine ahí, ¿no? En la casa de Potifar. ¿Qué hizo José? Fue un líder, hermano. Fue un líder donde estuvo, sirvió a Dios. Donde estuvo, Dios lo levantó. No importa dónde estemos. No importa lo que estemos pasando. Ahí Dios te va a levantar si tú lo dejas a Dios trabajar. Ahí Dios te va a levantar. Y eso es lo que hizo Pablo. Él estaba ungido para cantar. Y él cantó. Por eso tenemos que hacernos fuertes en las batallas. Ahí es donde nosotros tenemos que desarrollar, yo diría, los músculos espirituales. Miren qué lindo. Los músculos espirituales. Ahí es donde uno se ejercita en la adversidad. Pone a prueba. Por eso el Señor también le dice al pueblo de Israel, los hizo pasar por un momento de dificultad. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel en un momento? No daban, no sembraban, no daban en la casa de Dios. Y Dios les dice, no voy al punto del dinero, no quiero usar este punto para eso, hermanos. Lo que estoy diciendo es que, ¿qué le dice ahí el Señor? Probadme ahora en esto, probadme, ¿no dice así? Probadme ahora en esto, yo no abriré la ventana de los cielos. Probadme. Pero necesitaban pasar por ese tiempo para poder probar a Dios también, ¿no? Y saber que Dios es el que bendice. Ahí donde crecemos, maduramos, ahí es donde nos hacemos guerreros, hermanos, porque cuando salimos de la adversidad, salimos victoriosos, salimos llenos del Señor, salimos con esos músculos desarrollados. Y esa es la palabra que muchas veces está en nuestra boca, que yo escribí aquí, la palabra imposible. Vieron que ya uno llega a un punto donde flaquea y dice, no, pero no creo que pase. Es imposible que eso suceda. Ahí es donde nosotros tenemos que adoptar la palabra posible, hermanos. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, dijo Jesús. Lo imposible, ¿cómo se mueve lo imposible? A ver. ¿Qué mueve lo imposible del hombre? La fe. El campo de la fe. Ahí entra el campo de la fe, hermanos, que no tiene límites. Que es como una semilla de mostaza, ¿no? Que se extiende la semilla de mostaza cuando crece. Tú puedes ser un árbol que se extiende y que cubre, que tapa. Así es la fe. Y lo primero que necesita Dios, lo primero que Dios necesita, ¿sabe qué es? Nuestra incapacidad. No nuestra capacidad. Dios necesita nuestra incapacidad para obrar. Que nosotros le digamos a Dios, no podemos, Señor. No puedo. Que tu gracia me baste, Señor, porque no puedo. Hoy se predica casi al revés, ¿no?
Hoy se predica mucho sobre que nosotros, que nuestro, nosotros, que no tenemos que nosotros y nosotros y nosotros. Hoy se mira el yo, ¿no? Mucho, ¿no? En ti está todo el poder. No, no está en ti, está en Cristo el poder. Entonces Dios que está buscando personas dependientes, no independientes. Personas dependientes de Dios. Personas que le crean a Dios, a las promesas. Por eso Jesús, ¿qué le dijo Jesús? No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿No le dijo así? No te he dicho que si crees. No te lo dije antes, te lo tengo que decir de nuevo. No, eso está en Juan 11:40. Por eso lo que sí tenemos que hacer es tener fe, hermanos, actuar en fe. Fíjense, cuando Eliseo, estaba pensando en eso, ¿qué le dijo la viuda? Busquen vasijas prestadas, ¿no? O sea, no había aceite. Había poco aceite. ¿Y qué tenía que hacer? Pero si no había aceite, ¿para qué iban a buscar vasijas? Vayan y busquen vasijas, todas las que les puedan prestar, a los que más puedan. Qué locura, ¿no? ¿Y tú qué hubieras hecho? ¿Yo qué hubiera hecho? Vamos, le pedimos a Choy 1 o 2 vasijas. Ya está con eso. ¿Qué milagro puede hacer Dios? ¿De una vasija sacar 2? Una, por lo menos. No, dijo, vayan y busquen las que más puedan, a todo el pueblo, vayan. Y habrán ido, hermanos, a traer vasijas y vasijas y vasijas. ¿Hasta qué pasó? Allí empezó a multiplicarse el aceite. ¿Pero hasta dónde se multiplicó el aceite? Hasta que se acabaron las vasijas. Entonces, si le hubieran traído 1 o 2 o 3, hubiera el Señor llenado 1, 2 o 3. Y ese es el llamado que nosotros tenemos. ¿Saben qué tenemos que hacer? Tienes que ir y buscar vasijas. ¿Qué son las vasijas? Las personas. Sin número. Hay que ir y traer, hermanos, vasijas para que el Señor las llene. Porque cuando la iglesia dice basta, hasta aquí estamos bien ahora, ahí se termina el aceite. Hubo un tiempo en Argentina donde Dios visitó a las iglesias. ¿Sabe qué hizo la iglesia en un tiempo? Se encerró y no evangelizó. Y se terminó el aceite. Porque lo que Dios estaba trayendo era algo para sacarlo afuera, hermano. Algo para evangelizar. No para comodidad, sino para afuera. Y el aceite se terminó. Pero el aceite no se termina en aquellos que entienden el llamado del Señor. Yo quiero que podamos orar en este día. Que podamos orar, hermanos. Que podamos ir a la presencia del Señor y llenarnos de Él. Allí donde hay provisión para el cansado. Fuerzas para el que está caído. Yo creo que puedas levantarte y cerrar tus ojos por un momento más. ¿Nunca te han perseguido en la vida? ¿Nunca un ladrón te ha perseguido queriendo robarte? ¿Cómo corres cuando te persigue alguien? No sé si te pasó de que un ladrón te persiga alguna vez. Y ahí has corrido, hubieras ganado la maratón de los 100 metros. O sea que cuando te persiguen, te vuelves veloz. O sea que la adversidad entonces hace que amplíes un poco tu rendimiento. Mira, así tienes que ver la adversidad. Como alguien que te está empujando. Como alguien que está queriendo que corras mejor. Que amplíes tu rendimiento, que corras más rápido. Eso es lo que produce la adversidad. Te hace depender de Dios. Fíjate, ahora me estoy acordando del apóstol Pablo cuando fue a Roma, preso. Fue preso en un tiempo difícil de adversidad. Pero ¿sabes qué cuál fue el plan de Dios para Pablo? Abrir una iglesia en Roma. Oh, aleluya. Él estaba en las manos de Dios. Y aunque el hombre tenía planes, Dios tenía otros planes. Y eso es lo que hace la adversidad, hermanos. Siempre trae recursos inesperados. Eso es lo que hoy quiero que recibas. Esos recursos inesperados que traen los tiempos adversos.
Que hoy podamos irnos de aquí diciendo, el Señor me bendijo en este día, el Señor me dio algo que yo no tenía. En tiempos de adversidad, el Señor me visitó.